el trauma más frecuente en la edad pediátrica. Y bueno, ustedes el otro año que inician los turnos van a ver que más en algún turno 1 o 2 niños llegan con trauma de la cabeza. Es principalmente frecuente en lactantes menores de 2 años. Entonces, eventualmente ustedes incluso van sus propios hijos, sobrinos, qué sé yo, van a sufrir más de alguna vez el trauma. Es de resaltar que los traumas, aunque se consideran como accidentes, pero realmente en pediatría se pueden prevenir la mayoría de veces. Entonces, eso es importante que cuando ustedes aborden el trauma, no solo lo aborden desde el punto de vista clínico, sino que también lo aborden desde el punto de vista epidemiológico, porque representan una gran carga en el sistema de salud y además abordarlo así les va a permitir tocar ciertos puntos de prevención de esto, que es la labor de todo médico. Ok, entonces, los traumatismos craneoencefálicos continúan siendo de las primeras causas de muerte cuando son severos e incluso de discapacidad en la población. Especialmente los niños, los lactantes, tienen un índice de mortalidad, hospitalizaciones prolongadas y secuelas graves. Y como les mencionaba, 1 de cada 10 niños sufrirá un trauma craneoencefálico a lo largo de los primeros 15 años de vida. Entonces, el 10% de la población lo ha sufrido y probablemente muchos de nosotros estemos incluidos ahí. ¿Por qué será? No sé, pero es más frecuente en los varones, con una relación de 2-1. Y la etiología principalmente es por caídas accidentales, principalmente de las camas, de los muebles de sala, de muebles de la mesa, están sentados en la sillita para comer y de ahí comienzan a moverse. Entonces, pero la etiología más importante o la principal es caídas. Por segundo puede ser accidentes de tránsito, maltrato infantil, que siempre hay que tomarlo en cuenta. Y como la etiología principal o el mecanismo del trauma principal es una caída, entonces la mayor parte de los casos sucede dentro de las casas, entradas domiciliariamente. Hasta la mitad de los casos puede ocurrir dentro de las casas. Por eso le menciono que la prevención de estos accidentes es importante tomarlo en cuenta. Algunos padres, principalmente aquellos que probablemente no tengan un nivel educativo avanzado o ni siquiera básico, no se van a percatar. Entonces es de explicarles que las esquinas de las mesas hay que ponerlas sobre la altura del niño para que éstas no sean una causa de un trauma. Si están a la altura del niño, pues hay que ponerle algún sistema de amortiguación del trauma, del golpe, perdón, las esquinas de los, ¿cómo se llama? De las paredes, evitar que se suban sin supervisión, porque esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Los papás llegan en negación, que un descuido fue, y sí, un descuido fue, pero se necesita menos de medio minuto para que esto pueda ocurrir. Entonces, en el primer año de vida, la movilidad excesiva, el descuido de los padres o encargado por lo de la caída de la cama, como les mencionaba, 1 a 2 años de vida, caídas de pequeñas alturas, como sillones, sillas, y caída de su propia altura. El niño ya comienza a explorar el medio a través de la deambulación, entonces ya suceden las caídas de la propia altura. Arriba de los 2 años, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito. Lo llevan al parque a jugar, ahí también puede sufrir trauma craneoencefálico o ya dentro de la guardería o escuela. Y mayores de 8 años, accidentes de tránsito y bicicleta.
Entonces, esto es algo que quiero que ustedes se lleven en la cabeza. La evolución de los niños que sufren trauma craneoencefálico grave es mejor que la de los adultos. Tienen mayor capacidad de amortiguar un desequilibrio en lo que ya conocen ustedes, que es la teoría de Monro-Kelly, para mantener una presión intracraneana normal. Sin embargo, la evolución en niños menores de 3 años de edad es peor que la observada en una lesión similar en un niño mayor, porque aunque tienen capacidad de amortiguar estos cambios de presión intracraneana, porque la fontanela esté abierta y tienen más chance de liberar presión, pero ya se consulta lamentablemente cuando los síntomas o los signos ya son de una hipertensión endocraniana o ya hay un compromiso tisular, cerebral o encefálico de estos niños. Entonces, por eso ellos son más susceptibles a lesiones y discapacidades o secuelas. Los niños son muy susceptibles a los efectos de una lesión cerebral secundaria que puede ser causada por hipovolemia, disminución de la perfusión cerebral, hipoxia, convulsiones, hipertermia. La combinación de hipovolemia, que suele suceder, por ejemplo, en un niño politraumatizado, que no solamente sea un trauma craneoencefálico, sino que también sea trauma torácico, trauma cerrado de abdomen y que haya un sangrado interno. Esto puede comprometer incluso más a la lesión primaria por el trauma como tal y llevar a una lesión secundaria que va a ser más devastadora. Pero el factor de riesgo en forma aislada es la hipotensión. Entonces, todo niño con trauma craneoencefálico es de verificar el estado hemodinámico. Dentro de ese estado hemodinámico va a verificar la presión arterial. Es indispensable restaurar rápida y apropiadamente el volumen sanguíneo circulante para prevenir la hipoxia. ¿Qué más? El niño pequeño con una fontanela abierta y líneas de suturas craneales móviles obviamente va a tolerar mejor la expansión de una lesión intracraneal o el edema cerebral. Lesión intracraneal, conózcase que esta sea ya sea un hematoma epidural, un hematoma subdural, una hemorragia subaracnoidea, los signos o una hemorragia intraparenquimatosa. Los signos de masa ocupante en expansión pueden estar ocultos, que era lo que les mencionaba anteriormente, hasta que ocurre una descompensación rápida. Entonces, estos lactantes con fontanela abierta no es de subestimar la sintomatología por más sutil que parezca ser, porque esta sintomatología o signos al examen físico nos puedan estar alertando que eventualmente el niño se pueda comprometer. Un lactante que no está en coma, pero que tiene una fontanela bombada o diástasis de las suturas, debe tratarse como que si tuviera una lesión grave. Es esencial la consulta inmediata con un neurocirujano y obviamente el estudio de imagen pertinente. Ahora, ¿qué sintomatología puede presentar? Los vómitos o la amnesia pueden ser comunes después de un trauma craneoencefálico, pero esto no necesariamente implica una gravedad de este. Pero si el vómito persiste o se hace más frecuente, esos son motivos de preocupación. Entonces, por eso, en los niños, más adelante vamos a ver, una de las conductas que se debe siempre valorar es observar. O sea, un niño que presentó un vómito aislado, probablemente no eso significa que tenga una hemorragia clínicamente significativa, pero, o una lesión intracraneal clínicamente significativa, pero si este persiste y la única forma de saberlo es observándolo dentro de un centro asistencial. Entonces, esa es una de las cosas que se valoran con los niños. ¿Por qué? Porque tienen indicación de un estudio de imagen para descartar una lesión intracraneal.
La descompresión gástrica es importante debido al riesgo de aspiración. Esto siempre de tomarlo en cuenta cuando el estado de conciencia está bastante alterado. ¿Qué pasa con las convulsiones? Otra de las cosas que se deben de indagar. Entonces ya dijimos varios datos que se deben de indagar tanto en la anamnesis como el examen físico. A la anamnesis, si hay presencia de vómitos inmediatos posterior a sucedido el trauma, si estos vómitos o el vómito fue aislado o ha sido persistente o inicialmente no había aparecido vómito y posteriormente sucede la presencia de convulsiones, la presencia del estado de conciencia inmediato posterior a sucedido el trauma, al examen físico, cómo está la fontanela, si es un lactante, y el examen neurológico, que es ley ante todo trauma de cabeza. Entonces deben de saber cómo se hace un examen neurológico en pediatría según el grupo de edad. ¿Qué ocurre a continuación? Las convulsiones que ocurren después de una lesión son más frecuentes en niños y son autolimitadas. Entonces, toda actividad convulsiva siempre se debe de investigar con un estudio de imagen. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues la evaluación primaria que se da en todos los traumas, el ABCDE, verificar la vía aérea, la respiración y la ventilación, la circulación y el control de la hemorragia. Esto es importante porque si hay hipotensión, esto nos pronostica empeoramiento o gravedad del cuadro. Si hay déficit neurológico y exposición y control del ambiente. Es importante en el paciente pediátrico. Entonces, ¿qué se evalúa con el déficit neurológico? Hay dos escalas. Esta es la escala de ABDI, donde yo solo pongo si está alerta, orientado, si responde estímulos verbales, si responde estímulos dolorosos o si está inconsciente o sin respuesta. Pero hay otras que ustedes deben de conocer, que es la escala de coma de Glasgow, que existe una modificada para lactantes menores de 2 años, pero para fines prácticos también existe la escala de Raimondi, que es específicamente validada para niños menores de 3 años, y aquí está lo que ustedes van a evaluar en cada una de ellas. Creería yo que la que ustedes ya conocen, porque es la que se evalúa el estado de conciencia posterior a un trauma, es la escala de Glasgow, es la más conocida, generalizada, y la de Raimondi, que esto sí podríamos decir que es un poco más fácil de evaluar en niños o en lactantes, pero sí deben de saber que existe una escala de Glasgow modificada para lactantes. Entonces, ¿cuál van a ocupar? Pues depende. Toda escala que ustedes utilicen, ustedes deben de hacer un ejercicio siempre mental y luego ir adquiriendo como más práctica conforme vaya pasando su tiempo en el entrenamiento médico, ir adquiriendo como más práctica para establecerse ya una escala que ustedes van a utilizar en un caso específico. Porque escalas hay un montón, ustedes pueden ver, está Raimondi y Glasgow, ¿cuál voy a ocupar? Pues la que mejor usted conozca en ese momento y la que le sea más fácil de ocupar. ¿Por qué? Porque usted va a definir qué escala. Si usted evalúa al paciente con Raimondi inicialmente, obviamente el médico que le dé seguimiento no lo va a poder hacer con Glasgow, porque usted ya describió el estado basal inicial del paciente. Entonces, todo eso se tiene que ver. Por eso la mayoría de centros deben de establecer un criterio unificado de cuál escala se va a ocupar en qué situación particular. Hay una situación que también ustedes deben de conocer. Existe el trauma de cabeza leve o trauma craneoencefálico leve, en la que aparentemente no ha existido ningún compromiso neurológico, pero aparentemente no de gravedad como para disminuir la escala de coma de Glasgow, pero sí hay una sintomatología que es bastante particular y específica, y a eso se le llama concusión. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Concussion, que participó Will Smith, que era un patólogo,
que definió el cambio estructural histopatológico que sufrían los jugadores de fútbol americano. Entonces, secundario a una serie, a una serie de concusiones que sufren por el entrenamiento o por la participación en el deporte. Entonces, la concusión es los cambios funcionales que surgen por un trauma de cabeza sin que haya un daño estructural del encéfalo o intracraniano. Entonces, esa definición deben de tenerla clara. O sea, obviamente, si el niño, para que sea una concusión, debe de ser un trauma de cabeza leve. O sea, no debe tener una escala de Glasgow menor de 13 puntos, menor o igual de 13 puntos. Debe ser un trauma de cabeza leve. Se debe descartar obviamente, que haya un daño estructural, pero hay sintomatología que ustedes la pueden abordar, el fenotipo, según este acrónimo de COASH-V. Se debe de evaluar la función cognitiva, como alteración de la memoria, disminución de la atención o concentración, o una disminución de la velocidad de los procesos mentales. Esto se hace a través de un test. Esto todo paciente con trauma de cabeza leve que debe de ser sometido a esta evaluación idealmente para definir si este paciente presenta concusión. Disfunción oculomotora, como visión borrosa, insuficiencia de la convergencia, fotofobia, etcétera. Y eso igual, existen test. Esos son los test específicos con los que evalúan cada uno de los componentes de los acrónimos, disturbios afectivos, desórdenes cervicales espinales, dolores de cabeza, que es lo más frecuente que aparece en las concusiones, con la disfunción vestibular, como mareos, vértigos o dificultad del balance. Entonces, si uno de estos pacientes, si un paciente con un trauma de cabeza leve o incluso moderado, tiene alguna de esas sintomatologías, entonces ustedes lo introducen al grupo de concusión. ¿Por qué? Porque ellos deben de ser abordados más especialmente, porque el daño que ellos sufren no necesariamente sea estructural, sino que es funcional prácticamente. Entonces, ese daño funcional obviamente tiene que tener un abordaje específico. ¿Cómo qué? Por ejemplo, esto se ha discutido mucho en las últimas actualizaciones de trauma del abordaje de trauma de cabeza o trauma craneoencefálico en pediatría, porque muchos adolescentes específicamente o escolares sufren concusiones secundarias a la práctica del deporte. Entonces, se ha establecido hasta un algoritmo y una secuencia de cómo ir introduciendo la actividad física después de haber sufrido una concusión. Y es lo que nosotros no hacemos. O sea, el niño se golpeó la cabeza, un niño de 7 años se golpeó la cabeza por cualquier cosa, refiere que tiene obviamente dolor de cabeza, usted realiza un examen físico, está normal, no hubo vómitos, no hubo pérdida de la conciencia, no hubo nada más. Entonces, ustedes... No se preocupen, mamá, ibuprofeno y que ya siga jugando, que ya siga en la escuela, y obviamente no. Debe de haber una secuencia en cómo se va a reintroducir la actividad física. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bien, ya para definir qué es lo que puede pasar en un trauma craneoencefálico. No todo trauma craneoencefálico va a elevar la presión intracraniana. La presión intracraniana surge por la resta de la presión de perfusión cerebral surge por la resta de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Espérense que aquí... Bien, entonces la presión de perfusión cerebral surge
de la resta de la presión arterial media menos la presión intracraneana. La presión de perfusión cerebral es la que determina realmente el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si hay una alteración de la presión arterial media, como sufre la hipotensión por una hemorragia interna o por una hemorragia importante, o si hay una alteración de la presión intracraneana, obviamente la presión de perfusión cerebral también se va a alterar, y eso va a alterar el flujo sanguíneo cerebral, y eso puede llevar a una hipoxia tisular del encéfalo y posteriormente a secuelas, discapacidad. Ese es el valor normal de la presión intracraneana. Esto nos lleva esto es lo que les mencionaba, cómo se obtiene la presión de perfusión cerebral. Idealmente debe de mantenerse arriba de 50 milímetros de mercurio. Si el paciente está ventilado, por lo menos posee una presión intracraneana de 20. Entonces, esto es un ejemplo. Si normalmente tenemos que un adolescente con una presión arterial media de 70 y haya sufrido un trauma, está ventilado, aparentemente no ha sufrido hipertensión intracraneana, entonces 20. Esto nos saca lo que la presión de PIC, 20 de PIC. Esto nos saca la presión de perfusión cerebral, que normalmente debe de mantenerse arriba de 50. Esto en el manejo de trauma craneoencefálico, esta es la meta, mantener una presión de perfusión cerebral normal, porque de esa forma mantenemos un flujo sanguíneo cerebral normal y evitamos una lesión secundaria a hipoxia. Eso es lo que les mencionaba. Dicha presión es la que mantiene el flujo sanguíneo cerebral para las demandas metabólicas del cerebro. Obviamente, ante un trauma, si hay edema cerebral, las demandas metabólicas aumentan, y eso puede aumentar la lesión cerebral que puede existir. Entonces, ¿cuáles son los componentes o los continentes, como menciona la teoría de Monro-Kelly, que establecen una presión intracraneana normal, lo cual establece una presión de perfusión cerebral normal? Pues el componente sanguíneo, tanto arterial como venoso, el componente encefálico, que es la masa cerebral, y el componente de líquido cefalorraquídeo. Ahora, estos deben de mantenerse en equilibrio para mantener una presión intracraneana normal. Si uno de estos aumenta, por ejemplo, en un trauma craneoencefálico en el que se sufre una hemorragia subaracnoidea, o un hematoma subdural, un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa, si hay un aumento de estos, el cerebro todavía es capaz de amortiguar ese aumento de la presión intracraneana hasta un punto. Si ese punto se supera, que es el punto crítico, si ese punto se supera, entonces definitivamente la presión intracraneana va a aumentar sumamente rápido, y es lo que pasa en algunos lactantes. Y eso se conoce como síndrome de hipertensión intracraneana. Ahora, estudios de imagen para trauma de cabeza, pues no es necesario, menos específicamente la radiografía de cráneo. No es necesario porque no nos da mayores datos y solo tiene 3 indicaciones puntuales. Por ejemplo, si hay un trauma, una herida penetrante por un objeto radioopaco, y usted quiere visualizar el trayecto, si se le ha metido un cuchillo, un palo a un niño en la cabeza y quiere evidenciar el trayecto, pues esa es una de las indicaciones. La otra indicación es ante una sospecha de maltrato infantil que involucre un trauma craneoencefálico, para documentarlo. Y la otra es que exista un radiólogo pediatra experto. ¿Por qué? Porque la radiografía de cráneo no nos ayuda para definir si hay fractura en pediatría. Si usted quiere definir si hay fractura, pues de una sola vez se va a mandar el TAC cerebral. Ahora, esto yo se los dejo. Quiero que copien esto porque necesito que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio.
de pecar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Perdón. No, doctor. Bien. Ahora, PECARD es una escala que ha sido validada recientemente para la evaluación de lesiones craneales en pediatría específicamente. Entonces, mire, aquí menciona, predice la necesidad de imágenes cerebrales después de un traumatismo craneoencefálico pediátrico. ¿Por qué? Porque antes de que se ocupara esta escala, se hacía una evaluación clínica y la evaluación clínica determinaba si se le tomaba algún estudio de imagen o no. Pero dentro de esa evaluación clínica había muchos sesgos, entonces se tomaban más estudios de imagen de lo que realmente eran necesarios. Entonces se ha creado esta escala, o este score, perdón, que nos da un algoritmo de abordaje del paciente. Nos dice, lo pueden observar o no, se le da manejo ambulatorio o si necesita un estudio de imagen. Y pueden ver la pantalla. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Pueden verla? Hola. Sí, yo sí puedo verla. Sí, doctor. Sí, ok. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan para la vida. Nota, eso solo aplica a los niños con puntajes de 14 o más, es decir, trauma de cabeza leve, trauma craneoencefálico leve, porque es en los que se tiene la duda de que si existe una lesión intracraniana clínicamente significativa, se le llama, o importante. Obviamente, si me llega un trauma de craneoencefálico moderado o severo, pues sí le debo de tomarle el estudio de imagen, ahí no me queda duda, pero si es un trauma de cabeza leve, ahí sí me genera duda, ¿qué debo hacer? Entonces, lo divide en menores de 2 años y en mayores de 2 años. Por ejemplo, un niño de 1 año que se cayó, lo llevaron a la emergencia porque se cayó y se golpeó la cabeza y tiene un hematoma frontal. Entonces, la pregunta es, ¿escala de coma de Glasgow menor o igual de 14? Pues no, dice el papá, no, perdón, eso ustedes lo evalúan. ¿Cómo lo encuentran en ese momento? Pues no, tenía 15 puntos. ¿Hay fractura de cráneo palpable o signos de alteración mental? Entonces, del estado mental, perdón. Entonces, ustedes lo evalúan, hacen el examen físico y no encuentran ninguna fractura. Y no hay agitación, somnolencia, ni el niño responde lento cuando hay balbuceo, que quiere agua, que está hablando como normalmente habla, entonces ponen no hay ninguno de estos. Ahora pregunta, hematoma occipital, parietal o temporal del cuero cabelludo. ¿Eso por qué lo pregunta? Porque son los hematomas que más riesgo tienen de una lesión intracraniana, principalmente el parietal o el temporal. El frontal es el hematoma más benigno y no se relaciona por el grosor del hueso frontal o el famoso chindondo que llevan los niños aquí en la frente, no se relaciona a una lesión intracraniana. Entonces, por eso pregunta, si hay hematoma occipital, parietal o temporal. No se menciona el frontal. Hay historia de pérdida de la conciencia mayor o igual de 5 segundos, es decir, que puede hacer que el niño se haya golpeado y se haya quedado dormido y de repente comenzó a llorar. Mire, perdió la conciencia, pero ¿cuánto duró? Eso es importante. ¿Fue inmediato o duró más de 5 segundos? Y pregunta, ¿actúa normalmente según los padres o si el mecanismo de lesión es grave o severo? ¿Cuál va a ser el mecanismo severo? Cuando hay un accidente de tránsito y el niño haya sido expulsado de una motocicleta o de un carro, pero el niño llega con un trauma, con una escala de coma de Glasgow de leve, mayor de 14 o 15. Hubo muerte de otro pasajero, volcó el vehículo, él iba de peatón o ciclista y no llevaba casco y fue golpeado por vehículo motorizado, caer mayor de 0.9 metros, es decir, mire, se cayó del ropero, yo lo subí un ratito al ropero porque estaba, y de ahí se cayó. Entonces,
cabeza golpeada por un objeto de alto impacto. Ese es otro de los los criterios para clasificarlo como un mecanismo de lesión grave. Entonces ponemos no, digamos que el niño no pasó. Entonces ese algoritmo no recomienda tomografía computarizada, y el riesgo de que haya un trauma de cabeza clínicamente significativo es muy pequeño, es menor del 0.2%, extremadamente bajo, dice, y generalmente menor riesgo de neoplasias malignas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que si a este niño se le toma una tomografía, va a tener más riesgo de que tenga una neoplasia maligna inducida por la tomografía que tenga una lesión intracraniana clínicamente importante. Ahora esto cambia. Por ejemplo, si en el segundo ítem nosotros le ponemos sí, entonces aquí recomienda la observación sobre la imagen. O sea, todavía no recomienda la imagen, pero aquí menciona, depende de la comodidad del médico que lo esté evaluando, del proveedor. ¿Por qué? Porque sí aumenta hasta casi un 1% el riesgo de lesión cerebral traumática clínicamente importante. Ahora, aquí la decisión se va a tomar en cuenta, por ejemplo, si hay empeoramiento de los signos o síntomas, si llegó con un vómito aislado y de repente ahí comenzó a vomitar continuamente, pues eso es el empeoramiento. De hecho, aquí lo menciona. Vómitos aislados, que son los signos que se deben de evaluar si estos... por ejemplo, hallazgos múltiples frente a hallazgos aislados. ¿Como cuáles hallazgos aislados? Como vómitos, pérdida de la conciencia aislada, cefalea aislada, ciertos tipos de hematomas aislados del cuero cabelludo en lactantes mayores de 3 meses, tienen un riesgo sustancialmente menor del 1%. Entonces, esto va a ser dependiendo de la comunidad de usted. Pero, por ejemplo, si aquí el niño llegó con Glasgow de 15, de 13, ya no es leve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recomienda de una sola vez una CT. O sea, si usted palpa y existe una fractura o signos de alteración mental o el Glasgow menor de 14, como les digo, ahí no se discute. O sea, si no es un trauma craneoencefálico leve en base a la escala de coma de Glasgow, no se discute. Habría que tomarle el estudio de imagen desde la entrada. Entonces, esto se los dejo para que ustedes, como les digo, toda escala o score, ustedes deben de analizarla y de comenzarla a utilizar, hacer ustedes ejercicios para comenzarla a utilizar, para que cuando estén enfrente de un paciente, un caso real, pues ya tengan cierta experiencia, cierto conocimiento y ustedes la puedan utilizar. Bien, creo que llegamos hasta acá. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor, gracias. No, doctor, muchas gracias por la escala. Gracias. Ok, entonces se cuidan. ¿Y cuándo tienen el parcial, perdón? El Miércoles. Miércoles. El que tenían el martes. Sí. Ok, está bien. Bueno, se cuidan, pasen feliz fin de. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias.